Perfecto. Maravilloso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, casi noches. Antes que todo, agradecer la invitación a poder compartir acá con ustedes y estas otras 23 personas sobre la industria XR, que es una de mis grandes pasiones. Ahora voy a arrancar con la presentación. Si me dan un segundo, les comparto. ¿Estamos bien? ¿Pueden Excelente. ver bien? Sí, Sí se perfecto. ve, Oscar. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, partiendo de donde arrancó Fernando y su excelente disertación sobre realidad aumentada, la idea de esta charla es un poco dar un panorama amplio sobre lo que es la industria XR, de qué tecnologías están compuestas, más o menos hablar un poco sobre cómo se encasilla esta manera de pensar en la inmersividad y hablar un poco sobre la realidad aumentada, sobre la realidad virtual, sobre la realidad mixta y sobre todo ver algunos ejemplos prácticos de cómo podemos implementar estas tecnologías en diferentes verticales de negocios. Como bien decía Fernando antes, la industria inmersiva, la realidad aumentada, todo esto que estamos hablando hoy es algo que te diría que casi va a afectar transversalmente todas las industrias. Es súper importante considerar esto, ya que todos estos avances traen diferentes atributos que pueden ser implementados en, por ejemplo, sistemas de optimización de procesos o sistemas donde necesitas comunicar más de lo que puedes ver en el momento. Y cuando lo empiezas a integrar con otras tecnologías, vas creando una cantidad de dinámicas que vamos a estar viendo cada vez más en nuestro día a día. Como bien decía Fernando también, vienen varios avances de hecho, las próximas semanas importantes en lo que es realidad aumentada. Vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Pero todo esto, la idea es que cómo enchufa con nuestra realidad, de qué manera hoy nosotros podemos ya estar trabajando en el futuro, que no pensemos que este futuro viene adelante, ya estamos acá. De hecho, nosotros, Latinoamérica, me atrevería a decir que somos los últimos, el último continente, digamos, en lanzarnos con todo a esta industria. Entonces, sin más que agregar como introducción, podemos continuar partiendo por qué es la industria XR. ¿Okay? La industria XR, el acronima XR, lo que hace es intentar agrupar una serie de tecnologías de una manera como de un comodín. Hay muchas maneras de ver esto de la industria XR, hay otros que se refieren a ella como la industria RX, que al final se refiere a las realidades extendidas. La manera en que yo lo veo es que tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Por ende, si utilizamos la X como una gran variable, tenemos la realidad extendida o la industria XR, que engloba todo lo que son estas tres tecnologías principales, pero sobre todo el concepto de la experiencia inmersiva. ¿Ya? Para poder darle contexto a esta nueva realidad que se crea una vez que empezamos a ver la implementación de la realidad aumentada o la realidad virtual. Recordemos que todo esto viene desarrollándose por lo menos 30 años, la realidad virtual, que fue como lo primero que se empezó a indagar. De hecho, a raíz de eso, en el año 94, dos personajes, Paul Milgram y Fumio Kishino, publicaron una tesis que trataba sobre los displays o las pantallas o los lentes atrás de los que uno ve en la realidad mixta. Estamos hablando de esto del año 94. Y cuando ellos escribieron esta tesis, ellos intentaron dar un contexto o un espacio de cómo podemos definir y cómo no nos perdemos en las diferentes realidades. Y para eso ellos crearon algo que llamaron el continuo de la realidad virtualidad. ¿Ok? Entonces, el continuo de la realidad virtualidad parte desde la realidad sin alterar, que es nuestra realidad tangible, la que vivimos en este instante, la realidad aumentada y va moviéndose hacia la derecha en la realidad aumentada, la virtualidad aumentada y la realidad virtual. ¿De qué manera está compuesto esto?
Podemos visualizarlo un poco de esta manera. La realidad tangible es esta foto donde todo lo que vemos es real y tangible. Tenemos un envase con frutas, unos cristales, una biblioteca, todo es tangible, todo es real. La realidad aumentada viene a ser la superposición de contenido digital sobre la realidad. La virtualidad aumentada es un concepto que es muy poco manejado, digamos, pero es parte del continuo, que es la virtualidad aumentada, donde tienes un entorno virtual y elementos reales, tangibles, dentro de la misma experiencia. Un ejemplo de eso pudiese ser, como estamos viendo aquí en esta imagen de abajo a la izquierda, que tienes todo un entorno virtual con el pote con frutas y los cristales son parte del entorno real. De la misma manera que hoy en día con un Oculus Quest uno puede crear tu escritorio virtual o integrar el sofá donde tienes la experiencia dentro del mundo virtual. Eso vendría a ser una virtualidad aumentada. Y el último, que es la realidad virtual, donde absolutamente todo es virtual, ¿no? Toda la experiencia, todos los objetos, todo lo que vemos, que es básicamente una experiencia de realidad virtual como las conocemos. Entonces, cuando hablamos de esas tecnologías y partimos por la realidad aumentada, ¿ya? Es importante definir muy bien estas tecnologías para saber qué se está haciendo y dónde se puede implementar, ¿no? De qué manera podemos visualizar esto. Pues la realidad aumentada, como bien explicó Fernando antes, es la superposición de contenido creado digitalmente encima del mundo real. Tradicionalmente, la realidad aumentada, digamos que igual tiene 20, 30 años rodando, antes del smartphone, antes de la existencia del iPhone, eh, básicamente la realidad aumentada en sus inicios empezó con muchos temas de computación visual, o computer vision, y uno trabajaba con la cámara web de la computadora. Evolucionamos, pasamos a los teléfonos empezaron a tener mejor performance, y es donde estamos hoy, donde a través de una tablet, de un dispositivo móvil, bastante transversalmente, podemos tener una experiencia enriquecedora a través de realidad aumentada, ya que la mayoría de los teléfonos hoy en día que están en el mercado tienen por lo menos un giroscopio y en el mejor de los casos un magnetómetro, como explicaba Fernando antes también. Lo que viene más adelante, en el futuro muy cercano, es también lo que comentaba Fernando, es el uso de gafas aumentadas, que es donde está la apuesta de las grandes empresas, digamos, en ese orden de ideas. Por ejemplo, Facebook está asociado con Luxottica, los que hacen Ray-Ban, y de hecho el 9 de septiembre van a estar haciendo público como una iniciativa, y bueno, está haciendo mucho ruido eso en la industria, debido a que se espera ver qué es lo que van a sacar Facebook con estos avances en unas gafas de realidad aumentada, que todas parten del mismo principio. Tenemos unas gafas y básicamente estamos eliminando el uso de un dispositivo tercero que nos ocupa las manos, como el teléfono, y poder tener también experiencias aumentadas. Hay ciertas limitaciones, hay mucha complejidad técnica detrás de unos dispositivos que tengan un display que sea transparente y una cantidad de problemáticas más. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue evolucionando. Apple, por el otro lado, está apostando a corto plazo a, a un dispositivo mixto que va a ser tanto para realidad virtual como para realidad mixta o realidad aumentada. Entonces este dispositivo también va a ser muy interesante, aunque viene cabalgando encima del poder del iPhone 13 y con algunos de sus atributos especiales. Por ende, ese dispositivo va a estar conectado al teléfono y va a ser una extensión. La apuesta para mí de Apple va enfocada hacia un nuevo concepto de wearable, como lo fue el smartwatch. Ellos están apostando ahora a este tema de los anteojos, que me parece que es súper adecuado, y que vamos a ver un cambio radical cuando empecemos a ver comúnmente estos dispositivos usados, ya que no vamos a utilizar las manos, las vamos a tener libres, y eso es un cambio gigantesco, porque a la hora de ver un libro con realidad aumentada, por ejemplo, puedes leerlo y ya tener toda la experiencia completa sin necesidad de tener las manos ocupadas, ¿no? Y imagínense así un millón de otros ejemplos, pasando desde el arte por el retail, supermercados y pare de contar, packaging, industrial, lo que ustedes piensen, vas a tener algún tipo de aditivo en esta gafa. Entonces, eso es lo que es la realidad aumentada.
Pasamos a la realidad virtual, que es el uso del modelado y la simulación por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno sensorial tridimensional artificial. ¿Okay? Es importante la palabra artificial y tridimensional. Es un entorno donde no está inmerso dentro de un espacio virtual, literalmente, que son modelos tridimensionales donde uno se puede manejar, o moverse, caminar, rotar, girar, inclusive interactuar con elementos. Ahora, uno de los temas que trae la realidad virtual es que es codependiente de una serie de dispositivos que mientras va avanzando la tecnología, van mejorando, van bajando de precio, arrancamos con dispositivos muy costosos, hoy en día estamos con un Oculus Quest 2, por ejemplo, acaban de lanzar el de 128 gigabytes y cuesta $300. Es algo muchísimo más manejable y mientras vayamos avanzando tecnológicamente, vamos a ir viendo más accesibilidad a estos dispositivos. Sobre todo, la gran apuesta es que Latinoamérica sea un espacio interesante para los que desarrollan este hardware y lo podamos empezar a adquirir, digamos, a nivel de retail, que es una de las grandes ventajas que tiene Apple con su producto, que así sea un producto que cueste $1000, ellos ya están en el retail, ya tienes todas las ventajas del crédito, por ende se puede acceder a ese producto muchísimo más fácil que cualquiera de otros los que estamos viendo en pantalla. Entonces, teniendo claro lo que es la realidad aumentada, teniendo claro lo que es la realidad virtual y que se necesita un dispositivo en el medio para poder tener esa experiencia, pasamos a lo que es la realidad mixta. La realidad mixta es una experiencia que combina el entorno, ¿ok? El espacio real, tangible, junto con contenido posicionado digitalmente en el espacio. Pero lo relevante es que estas dos cosas coexisten e interactúan, como dice en el texto muy bien, de manera tal de que, por ejemplo, un elemento tridimensional o montado en una especie de realidad aumentada sobre este entorno físico real va a gozar de la misma iluminación que tiene el entorno, por ejemplo. Vas a ver a qué altura está el suelo, vas a ver qué otros objetos hay, de manera tal de que literalmente se mimetice con el espacio real y sea complejo saber qué es qué. De hecho, hace unos años atrás, cuando salió Magic Leap y estaban promocionando su producto, lo que ellos más decían y lo que más se jactaban era que si te ponías esas gafas y veías un florero, que ellos tenían una experiencia así, no podías discernir cuál era real y cuál era virtual. Justamente porque se toman ciertos elementos del entorno, como la iluminación, hacia dónde se dirige la sombra, y reflejos, refracción y muchos otros elementos del mundo tridimensional que ayudan a que este elemento y este objeto foráneo del mundo digital calce perfectamente en el espacio y goce además de los atributos físicos que tiene el espacio. Y cuando me refiero a atributos físicos, me refiero sobre todo a lo que es la opacidad, que nosotros conocemos como oclusión, que es lo que me imagino que alguna vez lo han visto, que cuando tienes una experiencia de realidad aumentada, ese contenido superpuesto, no tienes la diferencia de profundidad entre el plano que estás viendo, digital, y tu mano, por ejemplo. En la realidad mixta, el dispositivo reconoce tu mano, reconoce el objeto y hace una máscara, por ejemplo, donde puedes opacar al espacio, el objeto que estás viendo digitalmente, y no siempre aparece superpuesto. Entonces es una diferencia gigantesca a la hora de cómo uno tiene la experiencia y sobre todo cuál es la sensación de inmersión y de qué tan real se siente lo que estás haciendo. ¿Okay? Uno de los ejemplos principales para la realidad mixta, aparte de Magic Leap, es el de Microsoft HoloLens, que ya están por el HoloLens 2. Son dispositivos sumamente costosos, muy difíciles de adquirir. Estamos hablando que un HoloLens 2 puede costar $3.500 aproximadamente. Entonces, obviamente, tiene un uso muy enfocado en lo industrial, en lo militar, en todo lo que es simulación o grandes empresas con grandes procesos que necesiten de alguna manera concentrar información de una manera visual, de manera tal que los trabajadores puedan acceder a esta info y eso a su vez se traduce en grandes ganancias por falta de pérdida de tiempo y de horas de trabajo de muchas personas año a año. Entonces, como les comentaba, hay diferentes
dispositivos y gafas que incluyen el concepto de la realidad mixta, todo lo que tenga, digamos que cámara hacia afuera, lo que nosotros en el rubro conocemos como inside out tracking, ya que es un tracking de adentro hacia afuera, como en el Oculus Quest, que tienes 4 cámaras infrarrojas que ellas detectan tu ambiente inmediato, de manera tal de que tienen, digamos que están conscientes de dónde estás parado en el espacio. ¿Okay? Aquí vemos las gafas Mad Gaze, por ejemplo, que son unas gafas de realidad aumentada que se han estado produciendo en China. Tenemos Magic Leap, tenemos varias otras marcas que están jugando en esta cancha. Unreal, por ejemplo, son una de las primeras gafas de realidad aumentada que tienen acceso, digamos, al público general. Tienen un trato, si no me equivoco, con Vodafone en España, donde cualquier persona puede ir a comprarse esas gafas en Real. Son gafas que van efectivamente conectadas a un dispositivo móvil, de la misma manera que es la apuesta de Apple para el futuro cercano. Aquí les tengo un video para ejemplificar un poco de lo que es la realidad mixta, un video de HoloLens, pero me gustaría que lo vieran. Muy interesante, que es la colaboración entre diferentes personas, la corporeidad, que no estás ahí, esas personas no están, pero están compartiendo con otras, y además la posibilidad de poder ver objetos tridimensionales, compartir proyectos en 3 dimensiones y poder interactuar como si estuviesen todos en una oficina. Aquí es algo que vamos a hablar un poco, les voy a mostrar un ejemplo más efectivo más adelante, de una tecnología que se llama Chalk, de una empresa que se llama Vuforia. Fernando estaba hablando de ellos antes, y es un sistema muy similar a este, donde se utiliza sobre todo en ambientes industriales o en ambientes de servicio técnico, donde la persona que está en terreno, por ejemplo, puede pedir asistencia a un especialista que puede estar en una oficina, puede estar en su casa, y a distancia y a través del HoloLens en este caso, pueden tener las indicaciones. Esta otra persona, en este caso Heather Palmarés, puede dibujar encima de la pantalla de lo que está viendo el técnico en terreno y decirle, mira, tienes que mover este cable, o tienes que hacer esto, tienes que girar esto a la derecha, de una manera audiovisual muy efectiva. La mayor parte de los usos del HoloLens y de la realidad mixta hoy en día lo vemos en ambientes industriales, en ambientes militares. HoloLens tiene un contrato gigantesco con el US Air Force, si no me equivoco, en Estados Unidos, y de hecho también tienen un contrato con los militares allá, donde generan unos cascos específicos para la guerra. Ha sido algo que ha sido muy criticado y que es un tema de conversación y debate en todo lo que es el aspecto ético de la tecnología. Pero es algo que existe, es algo que funciona, es algo que se implementa hoy en día y que está bien saberlo. Las posibilidades que trae la realidad mixta son gigantescas. Ya vamos a ver ahora más adelante algunos ejemplos de lo que sería la realidad mixta implementada en entrenamiento médico. Sobre todo hay muchos avances en esa área. Y vamos a ver otros ejemplos. Ahora, dado los avances que hemos tenido en la web, en la estandarización de algunos procesos y algunas tecnologías o frameworks de programación que se iban desarrollando en el tiempo, tenemos hoy en día lo que se llama el WebXR o la WebXR, que nos trae un abanico nuevo de oportunidades donde no tenemos muchas de las problemáticas que tenemos con una aplicación nativa, por ejemplo, o una aplicación desarrollada en Unity para un dispositivo móvil, que antes de que tuviésemos el WebXR era obligatoriamente a través de una aplicación que tenías que descargar, registrarte o tener toda una serie de fricciones en el proceso.
Con el WebXR, que se divide obviamente en WebAR y WebVR, básicamente, tenemos la posibilidad de tener una experiencia de realidad aumentada sin tener que descargar un aplicativo, sino directamente en una página web. Entonces, ahora como el primer ejemplo y la mejor manera de entender cómo funciona todo esto es implementándolo y pudiendo verlo en la práctica, en la próxima slide o pantalla van a ver un código QR que les voy a pedir que saquen su teléfono, escaneen el código QR con su cámara, los va a llevar a una dirección web y van a tener una pequeña experiencia de realidad aumentada muy simple donde van a ver un casco encima de su cabeza, pero van a poder mover y este casco va a estar pegado a su cabeza, por así decirlo. Les voy a dar unos minutos para que tengan esta experiencia. Ya, desde el final la podemos comentar, los que la hicieron, si quieren tomarse una foto mientras corre con la experiencia y taguearme, ya sea en Instagram o en Twitter, como el Cartagena en Twitter, o buscan la HI, que es la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, y perfectamente podemos compartir ese contenido. Entonces les voy a dar un par de minutos para que hagan este ejercicio y puedan ver lo que es una pequeña experiencia de WebAR. También pueden tomarle un pantallazo a esto y guardarlo para verlo después, como se sientan más cómodos. Entonces, en esta experiencia, lo que les puedan estar haciendo, van a darse cuenta de que el proceso es muchísimo más simple que descargarse un aplicativo y tener que registrarse y tener una aplicación más en el teléfono. En realidad el proceso es escanear un QR o ir a una dirección web directamente. La página te pide unos permisos, obviamente para utilizar tu cámara, para utilizar tu micrófono, y ya después saltas directamente a la experiencia. Como bien decía Fernando antes, también hay múltiples maneras de presentar esta experiencia a través de web, como 8Wall, como Zappar, y hay algún par de motores que les voy a mostrar al final que pueden servir para comenzar exploraciones en este mundo del web AR, que tienen, digamos que, free trial, puedes probarlo gratis, solamente si quieres publicar puedes utilizarlo y son además herramientas nativas web, por ende todo el editor y todo el desarrollo que hagan está dentro de una página web. Entonces esas son herramientas que han empezado a salir últimamente, que son bastante buenas y bien disruptivas de todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Obviamente las marcas líderes son las que nombró Fernando, lo que es 8Wall, como decía, y Zappar, y Blipar, y algunas otras que están por ahí, son los que la llevan, por así decirlo, pero están saliendo muchísimos competidores con algunos atributos muy interesantes que vamos a ver más adelante en los ejemplos. Entonces, continuemos, salgamos del mundo del web AR, de la realidad aumentada basada en web, y pasemos a un mundo súper interesante, que es el web VR, que es la realidad virtual a través de web. Ahora, ¿por qué es tan interesante la realidad virtual a través de la web? Es porque presenta un abanico de posibilidades muchísimo más amplio que cualquiera de las otras tecnologías que hemos hablado ahora. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ser multiplataforma o multi-device. Puede funcionar en una computadora, puede funcionar en un smartphone, puede funcionar en un tablet. Ya aquí en esta pequeña tabla se ve súper bien cómo es la progresión de cómo funciona el WebVR. El WebVR puede funcionar con un mouse frente a un monitor, puede funcionar con un Oculus Quest también, puede funcionar con un Cardboard, que es una versión barata y reducida, digamos, de un dispositivo de realidad virtual. Puede funcionar con el giroscopio y además también puede funcionar en un tablet con un dispositivo touch. Entonces, es una solución súper versátil que trae muchísimos beneficios, digamos, a la hora de implementar, como por ejemplo, entornos virtuales. Se están haciendo muchos avances en poder generar entornos virtuales de colaboración. Más adelante, quizás si me da tiempo, les puedo mostrar algunos ejemplos de eso. Entonces, una tecnología que vale mucho la pena indagar en, ya que tiene harto potencial y sobre todo versatilidad. Entonces, esas son las dos tecnologías principales que componen lo que se llama WebXR hasta ahora. Yo para
cerrar la parte, digamos, de hablar y antes de entrar a ver algunos ejemplos prácticos, quería tirar unas pinceladas sobre un término y un concepto que hoy en día está muy de moda. Me imagino que más de uno ha leído sobre el metaverso o el multiverso, o como Mark Zuckerberg dijo hace poco que Facebook tiene el perfil o que él quiere perfilar esa empresa para ser una empresa del multiverso, del metaverso, etcétera, etcétera. Estamos leyendo y leyendo esto, pero exactamente qué es el metaverso. El metaverso es un espacio conceptual, digamos, una manera de nombrar lo que sería la Internet 3D, por así decirlo. Es un término que salió de un libro, Cyberpunk, como de tecnología del futuro del año 94, si no me equivoco, donde él hablaba del metaverso. La palabra meta viene del latín, que significa futuro, o adentro, o adelante, y el verso de universo, entonces el metaverso es como el universo del futuro que crea un paralelismo con nuestra realidad. Hay muchas películas que han demostrado esto, como la última, creo que es más relevante, es Ready Player One, donde tienes un espacio que cumple con algunas condiciones súper específicas, que es que sea totalmente virtual, que haya corporeidad, que tú tengas una identidad adentro de ese espacio, que tenga una economía interna y que tenga algo que se llama perpetuidad. Entonces, ¿de qué tratan estos conceptos básicos? Uno, obviamente, que tú puedas tener un cuerpo adentro de este espacio, de alguna manera materializarte en este espacio virtual. Por otro lado, debe haber una economía interna que muchísimos de los metaversos que se están desarrollando la tienen, sobre todo hoy en día que estamos viendo tantos avances en todo lo que son las criptomonedas, los NFT son una parte crucial de lo que va a ser el metaverso más adelante. Y también tienes el tema de la persistencia o la perpetuidad. La persistencia es súper relevante también porque implica que este universo virtual tiene elementos, cosas que se mantienen en el tiempo. ¿Ya? Si tú hoy rompiste un sillón, por ejemplo, en ese espacio virtual, ese sillón mañana cuando te metas va a seguir roto. Entonces, eso genera más la sensación de que es un universo paralelo que obedece también a ciertas normas y ciertas reglas físicas que de otra manera, quizás si no las implementaras a la fuerza, digamos, dentro del mundo virtual, no necesariamente existirían. ¿Ok? Otra de las cosas importantes que debe tener el metaverso es que sea multijugador, ¿no? Que sea un espacio colaborativo persistente, de manera tal de que tú puedas compartir con muchas personas, cada persona está haciendo lo suyo, cada persona puede tener su propio mundo, pero también se puede colaborar entre todos y lo que haga el otro afecta a mi mundo y viceversa. Básicamente la idea es replicar un poco nuestra dimensión de la realidad en un mundo virtual con algunos cambios en la física y obviamente la corporeidad que nos otorga. Justamente eso es muy positivo porque da mucho espacio para todo lo que es la inclusión y la diversidad. En el mundo virtual hay un espacio acogedor, digamos, para gente que ha sido discriminada históricamente. Entonces, con eso yo termino mi disertación. Tengo otros ejemplos que podría mostrarles, digamos, en base a las preguntas que vengan más adelante. Los invito, obviamente, a seguir y a buscar la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas. Somos la HI. Me pueden ubicar a mí personalmente, no solamente en el Twitter de Cartagena, sino también en el Twitter del HI, o buscarme por LinkedIn como Oscar Cartagena, y con gusto comparto con ustedes y conversamos sobre lo que necesiten saber de la industria XR.